Soy Adolfo Cambiaso y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Manero, campeón de tortugas y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Pelón Stirling, acá en Palermo, campeón de tortugas y vamos a estar hablando para Click Polo. Soy Pablo McDonough, campeón de tortugas, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Gonzalito Pierre, voy a estar en Click Polo. Hola, soy el Corchito Zabaleta, voy a estar en Click Polo. Soy Fran Elizalde, voy a estar hablando para Click Polo. Soy Esmeralda Ulloa y voy a estar en Click Polo. Soy Fred Mannix, vamos a hablar en Click Polo. Bueno, soy Pepe Egui y voy a estar en Click Polo. Soy Pepe Santamarina y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Juan Martín Subía, nuevamente campeón del juvenil y voy a estar hablando ahora en Click Polo. Soy Hugo Araguchi y voy a estar hablando para Click Polo. You have to keep the horse going the whole time. All right? All right? The emotion of the ocean. Yes. So in honor of the Veuve Clicquot Polo Classic this weekend, we thought we'd play a new game we're calling Champong. And it's basically, it's like beer pong, but with champagne. Oh, it's not, real. He's ping pong. You can't. All right, all right. Oh, that's... Adolfito, ¿cómo cambia la vida, no? Pensar que hace 6 años atrás nada más, Tortugas era un torneo que no te motivaba mucho y ahora se va 5 seguidos. No, lo que pasa es que enfocamos bastante en equipo, el equipo enfocamos bastante, tenemos una organización bastante buena, los 4 jugadores individuales como para poder enfrentar todos los campeonatos. En el tiempo pasado también a veces no jugábamos Tortuga algunos jugadores, yo llegaba a veces un poco tarde. No sé, son circunstancias, no. Pero si 6 años atrás yo te decía, vas a ganar 5 veces Tortugas, sí, o sea, no era una locura, no por lo deportivo, sino porque no estaba en tu corazón, no era tu espíritu. No, lo que pasa es que bueno, después empezó a sumar un tema de la triple corona y un tema de que el equipo funcionaba tan natural que llegábamos bastante cómodo a ciertos lugares, a la final, por ejemplo. No sé, es raro, pero bueno, contento con haber ganado otro. ¿Qué tan feliz te pone hoy ganar Tortugas? Y es un gran comienzo de temporada, ¿no? Habiendo arrancado en Jockey ganando el San Jorge Jockey y ahora Tortuga, así que contento. Nos quedan 2 torneos importantes por ganar, que es Hurlingham y Palermo, y bueno, vamos a enfocarnos 100% en eso. Con todo el respeto que merece el rival, que es un gran rival, ¿esperabas que sea tan fácil como pareció, aunque sea desde afuera? No. 7 goles es mucho. El Ertina es el Ertina y nosotros somos un equipo que tenemos un funcionamiento bueno. Si vos ves la Dolfina, no sobresalió nadie como jugador, o sea, sí, jugamos bien en equipo. Y tenemos a Milo que cuando nos desordenamos es el 5.º jugador de afuera, entonces tenemos un sistema, no tenemos que dormirnos para nada, quedarnos en la gloria, tenemos que seguir enfrentando lo que venga. La verdad que por ahí la Dolfina antes no le daba su importancia, tendrán ellos su porqué, pero creo que nosotros desde que arrancamos hemos agarrado un muy buen funcionamiento de entrada al equipo. La temporada son 3 torneos y estamos todo el año pensando en jugar acá en Argentina, en jugar este polo y me parece que tirar un torneo por lo menos no prepararte y ponerte lo mejor posible me parece que es una picardía, un desperdicio. Si te decían antes de venir acá que iban a ganar por 7 goles, ¿lo pensabas posible? No, la verdad que no. Nunca estuvo en mi cabeza esto. Siempre los partidos con el Ertina se definen en el último cháquer
Hoy por suerte se nos dio para nuestro lado un poquito más cómodo. Sí, te decían antes de venir acá que les iban a hacer solo 5 goles y 2 de cancha y vos jugando de back encima, ¿no? ¿Cómo está el back, ¿Cómo está el back, Nada, o sea, también es inaudito, ¿no? 5 goles que hagan en un partido. La verdad que sí, la verdad que es raro, sí, rarísimo. Creo que igual nosotros jugamos muy bien, el equipo ya son muchos años jugando juntos, nos entendemos y hace todo que fluya bastante más fácil en la cancha. Y por eso creo que se dan los partidos así a veces. Vos sabés lo que significa esto, ¿no? Ganarle por 7 goles a la Argentina significa que todos van a decir, no, ya está la triple corona, ya está, dénsela, no la juegan. No, estamos para que se ganó un torneo hoy, no hay que sacarle obviamente su mérito, estamos felices, ya habíamos apuntado a ganar Tortuga, se ganó y bueno, ahora queda un camino muy largo, pero por suerte vamos en el camino correcto. Más de frase de cassette no hay, ¿no? ¿Y qué querés que te diga? Pero no, es así. Obviamente que sí, que se va a hablar de la triple corona, la queremos ganar, por el año pasado no la ganamos, sería espectacular ganarla, pero es largo. Encima hay 10 equipos, o sea que hay cantidad de partidos por delante, la temporada está difícil con la lluvia, o sea que hay que tomar todo tranquilo. Pelón, bueno, otra vez ganan. A ver, saquémonos el cassette. Vamos a una nota sin cassette. Ganaron por 7 goles, o sea, es mucho. Sí. Sin cassette, no empecé a decir. No, ¿qué cassette? No, yo creo que salió un gran partido por parte de la Dolfina. Me parece que un partido muy completo, tanto en ataque como en defensa. La verdad que nos metieron 5 goles, entonces eso también habla muy bien que en defensa anduvimos bien, que es lo más importante. Y siempre es un placer venir acá a Palermo, jugar una nueva final, más aún acá, que esto es único y me parece que habría que usarlo un poquito más. Y nada, contento que se ganó el primer torneo en la Triple Corona y a seguir ahora. Vimos el año pasado que me parece que hicimos un Tortuga también muy bueno y perdimos Hurlingham, así que hay que estar despierto porque sabemos que es un gran equipo, hay que ir partido a partido. Vos sos muy futbolero, esta nota va a salir el viernes, posterior a que se definan las eliminatorias de fútbol. Pronóstico que queda grabado en Click Polo. ¿Quiénes son los que van al Mundial? Todos, vamos, Juan. Yo creo que clasifica, bueno, primero Brasil, que ya está adentro, Uruguay también, no estamos adentro, pero estamos adentro, estamos con pasajes ya comprados. Te diría que se le complicó a Colombia, me parece. A Colombia se le complicó y va a ir Argentina, que le va a ganar a Ecuador. Eso seguro, me parece que le vino muy bien que perdió Colombia. Y Chile, con Brasil me parece que no le gana, así que va a Perú. ¿Estás dudando de Chile? Sí, que no se entere mi señora, pero bueno. ¿Tu señora es chilena? Por suerte es poco futbolera. Pero no creo que Brasil se deje ganar ni en pedo en Brasil, no creo. Bueno, queda grabado, ¿eh? Sí. Es muy difícil preguntarle a ustedes, se habla con tus 3 compañeros, sos el último, y que no respondan cassette. Pero bueno, hoy otra exhibición de la Dolfina, ganaron por 7 goles, y todos dicen, sí, bueno, pero partido difícil, esto, lo otro. De afuera nos pareció que lo llevaron muy cómodo. No, cómodo no estás nunca. Sabés que estás haciendo las cosas bien y te da confianza, nada, cháquer a cháquer, que te sentís sólido como equipo, pero así como cómodo, la verdad que no estás todo el partido. Creo que hoy la Dolfina jugó muy bien, defendimos muy bien y se sentía, te daba confianza saber que las cosas iban saliendo, la cancha estaba muy rápida y nosotros nos gusta jugar rápido, así que eso la verdad que creo que es una ventaja para nosotros y también para la gente que le gusta ver el polo más rápido que se puede. Pero nunca imaginabas antes de venir 7 goles de diferencia. No imaginaba nada. La verdad que son partidos que te concentrás en venir, jugar, hacer lo tuyo y pensar los próximos 10 segundos, o nada, 10 segundos te diría mucho, pensar, estar muy concentrado en el momento del partido y es lo que creo que hicimos los 4 hoy y nada, por eso salió el partido que salió. Bien, no imaginaba nada antes, ser el mejor jugador de la final tampoco lo imaginaba. No, cada uno, la verdad que el equipo, nada,
somos un equipo que nadie piensa en el ser egoísta. Los jugadores, todos. La verdad que si el otro siempre sale mejor jugador, Pelón tuvo unas finales increíbles de Palermo y lo disfrutamos más capaz que nosotros que él. Y creo que eso es muy importante de un equipo, estar cómodos. Las posiciones de que arrancamos siguen siendo las mismas y eso nos ayuda. Y hay que disfrutar esta final y encarar con todo Herling. ¿Sos consciente que si viene un millonario ve este partido y tiene que apostar plata para Hurlingham y Palermo, pone todo a los Delfines? No, pero los favoritismos no son buenos tampoco. No, favoritismos por lo que mostraron, no por... Sí, bueno, pero después tenés que ir y jugar la final de Hurlingham. Primero llegar, una vez que llegás, jugarla bien, ganarla, no es fácil, Ahora sí te están los bonos. Bueno, Gonzalito, empezó Hurlingham, pero bueno, la primera pregunta obligada es, estás a 72 horas de lo que pasó en Palermo, en Tortuga, ¿no? Sí. Ya está más frío. Sí. ¿Cuál es la conclusión que hay que para hacer ese partido tan raro? Y conclusión, lo bueno que arrancó Herling. Eso para nosotros fue fundamental, ya arrancar este torneo, en este caso rápido. Nada, no tengo muchas conclusiones porque fue un partido que jugamos tan mal y un poquito de decepción tengo de haber jugado a una final en unas malas condiciones como la jugué. Pero nada, por suerte ya arrancamos acá. Hoy era un partido difícil para nosotros porque veníamos de una derrota brava y bueno, y creo que jugamos un gran nivel. Obviamente perder con la Delfina es una posibilidad, pero ni en su peor pesadilla imaginaron algo así. No, seguro, no se imagina. Igual el resultado es un poco mentiroso porque cuando no nos salieron las cosas ya estábamos entregados, pero nos esperábamos llegar al último chacre con posibilidades y no lo pudimos lograr. Tuvimos un mal taqueo, un mal funcionamiento de equipo, o sea, la parte buena que me pareció, y hablando todo, que la verdad que fue un día malo de los cuatro, entonces hubiese sido feo por ahí que uno le haya jugado muy bien o dos muy bien y dos mal y que por ahí le hubiésemos estropeado la tarde a esos dos, ¿no? Pero la verdad que el equipo anduvo mal, nos ganaron bien, es posible parar contra la Delfina porque está demostrado que es un equipazo. Y bueno, ahora pensar en esto, tratar de llegar a la próxima final y ganarla, que tenemos que defender el título. Lo bueno es, hubiese sido mucho más feo que que el otro día haya sido la última, todavía nos quedan 2 torneos y nada. ¿Pero marca tendencia o todo? No, la tendencia la viene marcando la Delfina, que viene jugando muy bien, pero no, para nosotros eso no es una tendencia. Sabemos que tuvimos un día malo y por eso perdimos, o sea, sabemos que cuando jugamos bien vamos a estar más cerca y vamos a tener unas posibilidades, hay que aprovecharlas, pero jugando como jugamos el otro día, no. Y eso no es la realidad nuestra tampoco. O sea, las chances de ganar Hurlingham siguen intactas más allá de esa final. Yo creo que sí, las ganas al revés. Hoy eso fue un golpe fuerte para nosotros y estamos con muchas ganas de seguir este torneo en buen camino y llegar a la final, que todavía falta mucho, y bueno, ir llegando a un nivel cada vez más grande. Lionel Messi. Hoy se entrena. Ay, qué lindo grupo humano. Vamos a Rusia, carajo. Spinachi, ponele onda. Hola. Bueno, ¿podemos entrenar o no, profesor? ¿Quién es su mejor alumna? Ya estamos, María Vázquez. Yo juego 10 goles, bien ahí.
Bueno, Corchito, ya tienen 100 puntos. ¿Qué se siente? Fue una final. Creo que los dos equipos de hoy, que estos son un equipazo, jugamos como una final y bueno, así terminó en suplementario, así que no mucho que agregar. Final. Fue parejo. De vuelta, son equipos suplementarios y bueno, como decimos, por los puntos, igual esto es largo. No hay que tanto pensar del año que viene, sino tratar de ganar los partidos, los puntos. Frase muy de fútbol, ¿no? Esto es largo. No, pero sí, pasa que ya estás pensando que si el año que viene no jugás, entonces ya, hay que disfrutar un poco hoy que se puede y bueno. Pero bueno, hay finales, que hay los equipos que sabemos que estamos en la misma son finales y bueno, hoy por suerte en suplementario tuvimos la suerte nosotros. Pero sí es largo, quedan como 7 partidos. Sí. Vale 100 puntos en la matemática de la tabla general de este año del polo. ¿Y de confianza cuánto vale? ¿Más que esos 100 puntos? Sí, porque sí, seguro que sí. Sí, porque hoy empezó la temporada, así que empezar ganando y sí, es sobre todo eso, saber que estábamos vivos, que todavía podemos seguir jugando y es eso, más que los puntos, la confianza, como dijiste vos. Fue raro, por ahí un partido muy cerrado, muy trabado, que por ahí a nosotros no nos convenía. Pero bueno, ellos lo plantearon bien, lo plantearon así y la verdad que le dio resultado y nada, igual fue muy parejo y bueno, nos ganaron ahí en suplementario al final. Parecía que lo tenían ustedes, ¿no? Tal vez de estos partidos se aprenda a estar más concentrado cuando el partido se va acabando. Sí, igual vinimos abajo bastante en el partido, creo que lo pudimos dar vuelta nomás en el último. Pero sí, yo creo que también fue parejo, la verdad que fue cerrado para los dos, pero bueno, se les dio a ellos en el suplementario. Bien, en lo personal, ya vas 4 partidos con el equipo, ¿cómo te vas sintiendo? No, la verdad con el equipo bien, la verdad tienen una buena onda tremenda, son muy positivos, yo por ahí me tengo que acomodar un poco más de uno, que por ahí no es mi posición, pero no, la verdad que el equipo es muy divertido y yo creo que nada, que estamos para más y vamos con todo en positivo para lo que viene. Bueno, Esmeralda, tenés apellido polista importante, Ulloa, sí. Muchos hermanos, padre, todo relacionado con el polo de los caballos, marido también de polo. ¿Qué significa el polo para vos? Bueno, yo me crié en esta familia que desde chiquita vi que todos juegan al polo, así que nada, es como muy normal en mi familia. Bien, la segunda pregunta, hay muchas mujeres que son muy intensas cuando miran un partido de polo, mujeres, esposas, madres. ¿Vos estás en el ranking de las más intensas? Seguro, me pongo muy nerviosa, me gusta ganar, soy muy competitiva, así que seguro que sí. ¿Esa es tu voz o quedás un poco afónica después de los partidos? No, esta es mi voz ronca, es así. Pero estás un poco afónica, o sea, vimos un partido al lado tuyo y gritás como nadie. ¿Ah, sí, tanto? Sí. Qué horror. Y bueno, rivales contra todos. No, contra rivales no. O sea, grito a favor de los nuestros, para que les vaya bien. Bien. Bueno, ¿y cuánto sufrís de 1 a 10 en un partido? No es que sufro. Sufro cuando van ahí o perdiendo o mal. Ahí sufro. Mucho. Sí. Vení, Fran, ¿cuánto sufre ella después de un partido? Un montón. Yo también sufro porque me caga pedo cuando juego mal. Me dice, ¿por qué jugaste así? Me caga pedo, así que claro, después sufro yo. Ella sufre en el partido, después sufro yo. Encima viene de familia de polistas, sabe de polo, o sea, te caga pedo y tal vez con razón. No, eso no creo. O sea, no creo porque yo veo todo para mi lado. O sea, todo lo bueno es para mi lado. Entonces no sé si veo tan cosas malas. Río Uruguay Seguro junto a Alertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. Muy bien.
Bueno, Fred, vamos a empezar por la broma. Antes de empezar la nota dijiste, ¿la hacemos en francés? O sea, ¿ya está bien en castellano, quedó mejor? ¿Inglés? ¿Hablas bien francés? La verdad es no, pero es un chiste. Bien, bueno, eso es bueno, ya te animás a hacer chistes en castellano y todo. Bien. 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 Y en la cancha también bien, ¿no? Porque Alegría está jugando una buena temporada. Perdieron el partido en Palermo con la Ertina por muy poco y los otros partidos lo ganan bien con autoridad. Sí, bueno, con este handicap 35 goles es importante para ganar bien. Y bueno, estamos cerca de Ertina, pero falta un poquito en este momento. Vamos a ver por el futuro. Hace poco le hice una nota a Hilario, interesante, no sé si lo viste. Hilario decía que a veces tal vez le jugó en contra decir que estaban tan cerca de la Ertina porque tal vez ustedes se excedían en confianza. Y está bueno reconocer que la Ertina está arriba y que ustedes tienen que hacer lo mejor posible todavía para ganarle. ¿Cómo pensás eso? No, es una buena nota porque deporte es difícil de polo porque hay muy pocos equipos, muy pocos jugadores y la verdad es muy claro quién es el mejor, quién es el segundo y el resto están abajo. Y sí, es bueno, estamos cerca, pero ¿dónde está la llave para esta puerta? Porque es difícil contra el Ertina siempre, pero ellos saben en este partido contra Alegría cómo a jugar y cómo a ganar. Y nosotros faltamos este poquito. ¿Cómo te sentís vos con el nuevo equipo? Con Lucas tenías más experiencia de Lucas, aportaba más en defensa, con Facu va más para arriba, un equipo más rápido. ¿Cómo te sentís vos? Bueno, somos 5. La verdad es Lucas es una importante parte de este equipo, pero sí, Sapo tiene más responsabilidad en el equipo. Sola es un jugador con más taqueo, pero menos defensa. Entonces es importante para nosotros defensa, porque falta poquito en esta manera para jugar defensa. El año pasado a vos te decían, no pases mitad de cancha, defendé. Ahora más todavía. Sí, no voy a pasar las 80 yardas. Bien. Y cada vez más metido en HPA ropa, ¿no? Vemos el logo en el equipo. ¿Cómo anda eso? Es una cosa muy linda con el HPA. La gente de HPA tiene muchas ganas para este negocio de ropas y ellos quieren Alegría en la mejor torneos, con los mejores jugadores y con lo mejor posible en todo el mundo de polo. Y con vos como embajador. Sí, es muy lindo y por suerte HPA es con Alegría y yo. Bueno, Pepe, hoy no vamos a hablar de ningún partido, sino de muchísimos partidos. Sonaste, no me acuerdo ninguno casi. Bueno, pero estamos en Hurlingham. Te acaban de dar una plaqueta por los más de 30 años. Fue gracioso. Dijeron 31 y el ruso dijo ganamos hace 33. Los dos tienen razón, pues lo ganamos hace 33, pero 2 años quedamos afuera de la quali y no jugamos Hurlingham. Entonces, lo ganamos 73, pero jugamos 31 veces Hurlingham. Los dos tenían razón. ¿Qué significa para vos esta cancha, este Hurlingham? ¿Tanta historia para vos en tu vida? No, la verdad es espectacular. Jugar en esta cancha, te recuerdo de 1000 finales, me acuerdo varios partidos acá con Chapa 1 espectaculares. Estaba espectacular la cancha, estaba buenísima. La verdad que un programón y seguir jugando este polo. Y dentro de todo, y contra Alegría empezamos 7-0 perdiendo y después nos pusimos a 3 goles, que es un equipazo, de los 3 equipos que son distintos. Así que no, muy contento. Venía a jugar de vuelta acá a la cancha 1 de Hurlingham, es un placer. Y además, como hace rato que no somos los equipos de arriba, llegábamos a la cancha 2, en la cancha 1 hace rato que no nos toca. Vamos a preguntar uno en especial, que debe haber sido muy especial. El primer título hace 33 años, ¿recordás cómo formaban, quién jugaba? Ah, sí, me acuerdo que era con papá, con Daniel González, con el ruso. 18 años, la primera vez que lo jugaba. Unos locos bárbaros que andábamos a 2000 por hora, a los cañazos. El cigarro le pegaba de vez en cuando y en los caballos que conseguía. Iba a indios, manoteaba, le afanaba caballos a todos los que habían indios y me presentaba a jugar.
Me acuerdo, sí, el primer año me acuerdo, ese me acuerdo porque ¿Contra ganamos, quién fue? la final le ganamos a Suárez, que era un equipazo, que era con Tanoir, Alfredito, Celestino y Luisito de Alor, te diría que era. Y la semifinal la habíamos ganado a la Espadaña. Así que no, ese año se jugó en otoño, porque por todos, qué sé yo. Ese año los vi alguna vez a los partidos, así que me los acuerdo un poco. Los veo ahora, eran unos locos, unos indios que andaban con las orejas. El cigarro lo usábamos muy de vez en cuando, no le pegábamos nunca, pero andábamos a 1000. Con los nombres que me dijiste, ¿no? Proso era el polo de tu papá, Alfredo, Celestino, los dos equipos. Y vos, el ruso chiquitito, que recién saliendo del colegio. En esa época era más una revolución de lo que es ahora, que aparezcan chiquititos jugando, me imagino. Sí, decías que ya veníamos atrás de Horacito y Gonzalo, que habían hecho el parecido. Entonces ya nosotros era como normal, qué sé yo, nunca jugué la Cámara de Diputados. Yo pasé del intercolegial a jugar el abierto con papá, ni nos dimos cuenta, ¿qué te metías? Éramos unos locos bárbaros que andábamos a 2000 por hora. Ni idea de jugar, ni de taqueo, ni nada, pero andábamos a 1000 con Daniel González, que era muy ordenadito, que nos venía bárbaro, y papá, que estaba remontado y venía para todos lados. ¿Y quién juega de uno, vos o tu papá? No, ese año yo. Después algún año cambiamos con papá, pero no, al principio arranqué yo de uno. Bien. Bueno, o sea que esto es parte importante de tu vida, esta cancha. Sí, esta cancha. 1000 partidos, estaba mejor que nunca, y el recuerdo bueno, y volver a pisar la cancha 1, que hace rato que no nos tocaba la cancha 1 porque habíamos dejado de ser de los equipos de arriba. Tenemos el sistema nuevo que juegan todos, jugás contra todos. Creo que está divertido, y haber podido jugar hoy con las condiciones que había en todos lados, que no se podía ni jugar práctica, estaba todo empapado. Esta cancha fue un lujo. Bueno, Pepe, ya estamos en octubre, otra vez Hurlingham y su torneo. ¿Cómo viene este año? ¿Qué novedades? Estar ya no es poca cosa, así que nada, estamos re contentos, como siempre, renovando los votos. Y bueno, ya te diría, en un año que la verdad que muy difícil por el tema climático, así que bueno, arrancamos. Y sin duda que el hecho de jugarlo en distintas sedes, bueno, no es lo ideal, pero bueno, haber sacado la fecha me parece que es lo importante de esto. Y bueno, también nos obliga a interactuar con otros clubes, que no es malo, así que no, digamos, el saldo es para nosotros positivo. Eso, que se pongan de acuerdo clubes, jugadores y todo para eso, avanzar en la temporada y todo, no es algo tan común en el polo, ¿no? Donde a veces había ciertos pruritos en cuanto al esquema. Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Me parece que era una falta de comunicación. Me parece que, la verdad que cuando hablas, te pones de acuerdo y te das cuenta que la realidad que todo el mundo apunta para el mismo lado. Es cuestión de hacer el esfuerzo y la gimnasia de juntarse. De interactuar y de tirar para el mismo lado. Me parece que ese es el gran objetivo para esta temporada.
nada, no es más la Copa Juvenil, van a tener que poner el nombre de Tortugas o el tuyo, o el de Jero, que jugó tanto, o el segundo, más o menos así, ya van 4 años seguidos que ganan esto. Sí, está, la verdad que buenísimo, un carrerón porque empezamos bien de abajo con 15 goles, que es el mínimo del torneo, y arrancamos ganando, que nunca nos los esperábamos, y bueno, ahora ya van 4 años. Bien, y de vuelta lo loco, ¿no? Tantos años contra La Mancha, hoy de vuelta contra La Mancha, otro partido picado, definido en el final, ahí por lo justo. Sí. Este año fue distinto porque fuimos ganando todo el partido, que otros años siempre fuimos de abajo y lo ganamos o en chácar suplementario o con la campana tocada. Claro, ahora vamos a hablar de este año. Recordemos lo que decís del año pasado, que fue un partido inédito, ¿no? El año pasado entramos 9-5 al quinto y lo ganamos con la campana tocada en el sexto. Y el otro año lo ganamos en suplementario. Este año, en cambio, fuimos ganando todo el partido. Venimos, creo que 7-3, entramos al quinto y se nos vinieron y terminó 7-6. La verdad que erramos cantidad de goles, creo que ninguno tuvo un buen día, y sobre todo al principio. ¿Qué significa para vos ganar este torneo? Nah, está buenísimo. Con amigos tantos años seguidos, es uno de los torneos más importantes que tengo en la temporada. ¿Te quedan más torneos, más juveniles? Sí, a Jero le quedan 2 más y a mí 3 más. ¿3 más todavía? A Jero 1 más, perdón, y a mí 3 más. O sea, dentro de 4 años vas a extrañar mucho el juvenil. Dentro de 4 años voy a extrañar el juvenil. Bien, ¿cómo sigue tu temporada? Bueno, ahora si se puede jugar y la lluvia nos deja, tenemos que terminar los torneos de septiembre, metro mediano y metro alto. Y nada, después Municipalidad y Cámara con Isidro Estrada, Tomasito Fernández Llorente y Jero. Bien, o sea, esta misma base del equipo, la base del Tortuga del año pasado también del juvenil, claro, para jugar la Cámara. La Municipalidad y la Cámara. ¿Y qué expectativas hay? No, somos un equipo de 24 goles, por el handicap somos de los peores equipos, pero nada, ganas y fuerza le vamos a meter. Bueno, Hugo, estamos en la presentación del equipo, del Albertina Abu Dhabi, que vos tenés mucho que ver en el equipo. Primero eso, ¿qué significa para vos Abu Dhabi? Ya llevas mucho tiempo allá, ¿qué significa en tu vida? Bueno, qué buena pregunta. Abu Dhabi para mí es mi segunda casa, sinceramente. Después de compartir muchísimos años, cosas lindas en Emiratos Árabes, del año, te diría, 2000, 99-2000, donde ya fueron los primeros viajes que hice para allá. Y realmente me siento en Emiratos como mi segunda casa, así que fueron un poco mis comienzos, y los comienzos, diríamos, del polo en Emiratos Árabes fueron mis comienzos también para con ellos, así que me siento orgulloso de tener el equipo de la Albertina Abu Dhabi, y con un país atrás. Hoy estamos hablando no solamente de un patrocinio, sino un país que nos está apoyando, así que más allá de una alegría enorme, es te diría, un peso en nuestras espaldas, pero lindo, ¿no? ¿Cómo fue el acuerdo para ese apoyo? Digo? ¿Hubo entusiasmo enseguida? ¿Cómo? Sí, totalmente. Bueno, esto viene de la mano de Fares y Matar Giovanni, que son 2 amigos de muchos años de árabes, la cual tenemos un pequeño club, diríamos, en Pilar, que se llama la Albertina Abu Dhabi. Y bueno, cuando surgió de esto de que en Palermo iba a haber 10 equipos, y Alfredito quedó, como quien dice, Washington se separó, ahí bueno, surgió la oportunidad, y cuando presentamos el proyecto y esas cosas, inmediatamente dijeron, metémosle para adelante, así que más que agradecido. Es importante la llegada de Abu Dhabi al polo argentino. ¿Es un año a prueba o la idea es apuntar al mediano y largo plazo? No, eso es un proyecto a años.
hoy este es el comienzo, así que no es este año, no es el año que viene, es un proyecto a un par de años, así que es el inicio, diríamos. Soy Eduardo Egui y esta es mi anécdota para Click Polo. El partido más ridículo de los que he tenido que jugar a lo largo de mi carrera ha sido uno que jugamos a beneficio en Inglaterra después de la Copa de la Reina. Jugamos un equipo de 40 goles, Bautista, Adolfito, el Lolo y yo, contra un equipo de 0 goles. Había un -2, -1, un 0 y un 2 de handicap. Arrancamos 40 goles a 0 perdiendo y cada gol que nosotros descontábamos eran 1000 pounds a una fundación a beneficio de acá de Argentina. La cancha estaba totalmente rota y jugábamos, son 6 checkers, 7 minutos, 42 minutos, jugábamos contra el reloj y contra la cancha. Los rivales, no te lo voy a decir, Guy, porque hay algunos que mejoraron y hasta han ganado la Copa de Oro de Inglaterra, pero era difícil y hasta que le agarramos la mano teníamos que meter 7 goles prácticamente por checker, prácticamente, ¿no? Para llegar a los 42 y ganarles. Bueno, el primer checker metimos 6, dijimos estamos complicados y hasta que le agarramos la mano y ya de Lolo y yo formamos el throwing y ya Adolfito y Bautista pasaban, pero no pudimos descansar, no nos podíamos desconcentrar en todo el tiempo porque había un bonus también si llegábamos a pasar esos 40 goles. Le metimos 42, les dejamos meter el último gol a ellos.